En nombre del Círculo de Legisladores y de su Instituto de Estudios, el IERI, le damos la bienvenida y le agradecemos que estén presentes en esta tercera charla vinculada al proyecto de ley que ustedes tienen en consideración en las distintas universidades sobre el tratamiento de la ley de envases post-consumo. Esta es la última actividad con expertos que ha convocado el IERI y a partir de ahora ustedes van a tener que empezar a trabajar ya en la redacción de los distintos proyectos. Creo que Diego se ha comunicado con los coordinadores y les ha dado ya las fechas en que esperamos tener los proyectos para ser considerados y los consideren entre ustedes. Así que simplemente darle la bienvenida en nombre del presidente Chicho Basile, del presidente del IERI, Humberto Rollero, y presentar a la senadora Mabel Müller, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Círculo y que está a cargo de esta actividad y va a presentar al conferencista. Muchísimas gracias por la presencia y los invitamos a aprovechar esta oportunidad con Daniel Langier sobre el tema que están estudiando. Gracias. Buenas tardes, gracias Horacio Pernacsetti. Bienvenido a todos. Buenas tardes, legisladores mandato cumplido que están hoy en el Zoom. Gracias por tu presencia, Héctor Polino. Bienvenidos todos los estudiantes de las distintas universidades y los coordinadores. Como ustedes bien saben, y como lo acaba de decir el diputado Pernacsetti, nosotros hoy llevamos a cabo la última charla de las 3 charlas que nos habíamos comprometido en dar sobre gestión integral de envases post-consumo. Saben ustedes que la primera charla la dio el arquitecto Gilek, la segunda charla la dio la doctora Cristina Maistegui. Y hoy me toca presentar ante ustedes al doctor Daniel Langier. El doctor Langier es abogado, contador público, licenciado en administración, licenciado en ciencias políticas, especialista en derecho tributario, especialista en derecho del trabajo. Fue asesor de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación de las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Actualmente coordina, elabora y supervisa los programas en la Dirección de Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Es además asesor de la Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación. Además de trabajar, obviamente, en su estudio privado y ser requerido permanentemente para distintas consultas, hoy Daniel nos dará su charla y yo con orgullo puedo decir que Daniel fue mi asesor tanto cuando fui diputada de la Nación, cuando fui senadora de la Nación. Adelante, Langier, te escuchamos y que tengas mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. La verdad que es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. En primer lugar, por supuesto, agradecer al IERI, en cabeza de Horacio Pernacsetti, su vicepresidente, a vos, Mabel, como presidenta de la Comisión de Ambiente del Círculo de Legisladores, a todos los legisladores que gentilmente se han acercado para compartir también esta charla. Yo tengo un recuerdo añorable de Héctor Polino,
con quien en alguna oportunidad, yo siendo asesor, lo pude ver en la Comisión de Renegociación de Contratos con Empresas Privatizadas, y casualmente también en unas vacaciones que él no se va a acordar seguramente, pero que yo sí recuerdo mucho, en Santiago del Estero, ¿cómo se dice? En Termas de Riondo. La verdad que una persona súper, súper amorosa, tengo el mejor de los recuerdos. Y por supuesto, agradecerles a ustedes, diputados, les estoy hablando a ustedes, estudiantes, que en este momento ya se han puesto el traje de diputados y que tendrán que elaborar el mejor proyecto de ley posible, defendiendo cada uno de ustedes con convicción lo que crean y lo que entiendan que es lo mejor para la consecución del propósito de un ambiente más sano. Y bueno, aquí estamos para dar nuestro aporte, pero antes que nada, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Particularmente a mí me pidieron que me explayara un poquito más con relación a los instrumentos económicos que prevé esta norma, que van a coadyuvar al cumplimiento de los fines, pero me pareció interesante poder abordar antes un par de cuestiones que tienen que ver con la técnica legislativa que ustedes van a tener que tener en cuenta al momento de redactar sus proyectos. Así que bueno, vamos a hacer un par de consideraciones preliminares y después sí ya nos vamos a ir adentrando en lo que es el proyecto en sí mismo. La primera cuestión ya fue mencionada en una charla anterior, creo que fue la doctora Maestegui quien lo dijo, y todos ustedes entiendo que son alumnos o de Derecho, Ciencias Políticas, o sea, más o menos están en el tema, lo tienen perfectamente en claro, pero me gustaría recordarlo que por imperio de nuestra Constitución, el artículo 1 establece que la Argentina adoptó un sistema representativo republicano y federal, y justamente el hecho de que sea un sistema republicano ha determinado que el poder no esté concentrado en un único organismo, sino que esté dividido. Y en ese entendimiento nosotros tenemos al Poder Legislativo, que en este caso son ustedes, diputados, insisto, que van a tener que redactar una norma, pero a su vez, esa ley que ustedes van a tener que dictar va a ser eventualmente reglamentada por el Poder Ejecutivo, con lo cual es importante que entendamos esto como un binomio que tiene que trabajar en conjunto, ¿sí? No necesariamente nosotros vamos a tener que abordar todas las cuestiones, a veces hay un exceso de reglamentación en las leyes, y porque tenemos intención de que sea completa, de que no se nos escape nada, avanzamos más allá de lo que correspondería en nuestra función de legisladores. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, como así también otro factor que también fue explicado en las charlas anteriores, y es que estamos en presencia de una norma de presupuestos mínimos, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Y eso qué significa? Que la Nación básicamente va a establecer un piso. Esa es la función que nosotros tenemos en este momento, cuando vamos a presentar este proyecto de ley que va a ser sometido a votación, cuando hagan la reunión, no sé si será en forma presencial o virtual, en el pleno, en el recinto. Entonces, siendo esto una norma de presupuestos mínimos, es lógico pensar que no podemos avanzar con demasiado grado de detalle, porque justamente la idea de este tipo de normas es que las jurisdicciones locales a posteriori la vayan complementando en función de sus propias realidades. Si nosotros somos demasiado rigurosos en la redacción de la norma, quizás algunas jurisdicciones van a poder cumplirla, pero otras no, porque responden a realidades distintas, hay otro desarrollo tecnológico, incluso las realidades geográficas son distintas. ¿Cómo va a ser un sistema de recolección de residuos en una provincia donde cada ciudad dista de otra en 300 kilómetros, en comparación con otra que tiene un pueblo detrás del otro? O sea, son realidades totalmente distintas, y justamente eso es lo que tiene de interesante este sistema que ha sido introducido en la reforma del año 94 de presupuestos mínimos. Entonces, insisto, está muy bien que nosotros queramos abarcar todos los aspectos de la norma, pero hay que tener cierto cuidado de que eso no conspire contra la consecución de los objetivos a partir de un exceso de reglamentación. Eso por un lado, y el segundo aporte, digamos, preliminar, que me gustaría remarcar, tiene que ver con algo que está relacionado con el lenguaje.
Te dirán, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Y básicamente tiene que ver mucho, porque nuestras normas se redactan con el lenguaje. Nosotros transportamos ese lenguaje de la vida cotidiana, el lenguaje natural, y lo llevamos y lo plasmamos en normas jurídicas. Sin embargo, sabemos que el derecho se maneja con determinados tecnicismos, es un lenguaje técnico. En otras profesiones esto no sería un inconveniente. Nosotros tenemos el carpintero que utiliza madera y la corporización de su actividad está en una silla que finalizó. Algo parecido pasará con el arquitecto cuando construye un edificio. El objeto de estudio de un médico va a ser el cuerpo humano, pero nosotros como legisladores hacemos leyes. Y esas leyes las hacemos con palabras, con expresiones. Y entonces vamos a traer todos los problemas que tienen estas palabras en la vida natural, en la vida normal y habitual. ¿Y cuáles son esos problemas que normalmente nosotros tenemos con el lenguaje? Bueno, habrán escuchado ustedes hablar de lo que es la ambigüedad. Es decir, en muchas oportunidades las palabras son ambiguas, o también las expresiones son ambiguas. Es decir, que pueden tener más de un significado. Esto es realmente un inconveniente si ese problema se traslada a una norma jurídica, porque puede dar lugar a distintas interpretaciones de esa norma, y por supuesto, no solamente confundir a la ciudadanía, que es la que tiene que después cumplir con lo que se les está ordenando, sino también con los jueces al momento de interpretarla. Si se quiere ver esto desde un ejemplo bastante sencillo, aunque fácil de resolver, si yo en una norma estableciera que el que roba a un banco va a tener 1 año de prisión, nadie dudaría que si roba una entidad bancaria va a ser castigado. Ahora, si se roba un banco de una plaza, también debería ser castigado, porque la ambigüedad en el lenguaje lleva a que la palabra banco tiene más de una acepción. Entonces, es importante que prestemos atención cuando redactamos una norma, y si esa norma tiene este tipo de ambigüedades, sean salvadas para que no arrastremos ese problema. Pero mucho más grave que lo que es la ambigüedad, lo tenemos con la vaguedad. Y la vaguedad sucede cuando no tenemos delimitado cuál es el campo de una acepción que estamos definiendo. Nuevamente vayamos con cualquier tipo de ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de la vida natural sería que queremos definir qué entendemos por libro. Si yo les digo que me definan un libro, les voy a dar 10 segundos para que cada uno de ustedes lo vaya pensando, seguramente vamos a tener muchas dificultades, porque alguno en su definición va a decir que tiene que tener 2 tapas duras, una determinada cantidad de hojas y determinadas escrituras. Sin embargo, si yo a ese libro ahora le empiezo a sacar hojas, ya no digo que tiene que tener por lo menos 50 hojas, si digo que tiene que tener 10 hojas, o si digo que tiene que tener 5 hojas, o si digo que tiene que tener 3 hojas, bueno, va a llegar un momento en que vamos a dudar justamente sobre qué vamos a considerar libro y qué no vamos a considerar libro. Todas las palabras son potencialmente vagas, y es muy importante entonces que sepamos definir en la norma que estamos redactando con precisión qué significado le queremos dar a esa palabra. Si ustedes tienen a la vista el proyecto de ley que están trabajando, en su artículo 3, ¿todos lo están viendo? O si no, comparto pantalla para que lo puedan ver. ¿Quieren que comparta pantalla? Vamos a compartir para los que no lo tienen. Yo en este momento no tengo esta función habilitada, pero bueno, lo voy a leer para ir avanzando. Dice, a los efectos de esta ley se entenderá por, y hay una serie de conceptos que están definidos. Se define qué es envase, se define qué es envase post-consumo, se define, entre otras cosas, qué es valorización, qué se va a entender a los efectos de esta norma por sujetos obligados, y lo decimos con una determinada precisión. En la medida en que nada cuadre en esta definición, no va a ser considerado envase, y por lo tanto no le va a ser aplicable esta norma. Fíjense la importancia que tiene de ser tan precisos entonces con las definiciones. Simplemente, está habilitado. Ahora sí, bueno, pero creo que la mayoría lo tiene. Vamos a verlo. Vamos a ir al artículo 3, que es el que les estaba diciendo. A los efectos de esta ley se entenderá por envase todo elemento que envuelve o contiene artículos o productos en cualquier estado y en cualquier fase de la cadena comercial de los mismos,
a efectos de conservarlos, protegerlos, manipularlos, transportarlos, distribuirlos y presentarlos. ¿Sí? Este es un ejemplo de los tantos que uno podría traer. La norma, ya les digo, en distintas oportunidades establece definiciones precisas y es justamente para evitar este tipo de problemas en el lenguaje. Esto no es caprichoso. Y si prestan todavía un poquito más de atención, van a ver que el artículo 3 empieza la frase diciendo a los efectos de esta ley se entenderá. Esto quiere decir que esta definición vale exclusivamente para esta norma que están redactando. Si hubiese otra norma que también regula alguna cuestión relacionada con los residuos, por decir una norma de residuos peligrosos, en principio no le resulta aplicable esta definición, ¿sí? Eventualmente la justicia, a partir de la analogía, podrá llegar a aplicarla, pero en principio la definición, y tal como surge del texto que ustedes están estudiando, es exclusivamente a los efectos de esta ley. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá el tema de ambigüedad, vaguedad, nos queda un tercer problemita que tiene el lenguaje, que es la carga emotiva. Ustedes saben que muchas palabras generalmente tienen un significado neutro, no nos ocasiona ningún sentimiento, no nos despierta nada, pero hay otras que sí. Y si esas palabras se utilizan en una norma, pueden incidir en la interpretación y en el alcance de la misma, con lo cual también le tenemos que prestar especial atención. En la charla pasada, algo de esto surgió cuando se estaba hablando de la ley de envases de fitosanitarios, y la doctora Maistegui, con excelente tino, dijo, señores, cuando hablamos de fitosanitarios estamos hablando de agrotóxicos. Sin embargo, yo creo que ninguno de ustedes va a poner en duda de que la carga emotiva que genera una expresión o la otra es notable, y quizás puede llegar a incidir. Yo no sé bien cuando se debatió la norma si se tuvo en cuenta esta circunstancia, pero claramente se prefirió, por las razones que fueren, una expresión de tipo neutra. Entonces, todas estas cuestiones del lenguaje, todas estas cuestiones de las competencias de nuestro sistema de gobierno representativo republicano y federal, todo ello tiene que ser tenido en cuenta al momento de hacer el proyecto de ley que ustedes van a tener que presentar. Bueno, ahora sí, dejamos esto de lado y vamos a empezar a tratar cuáles son distintos mecanismos. Con esto no pretendo abarcar obviamente la totalidad, sino empezar a evaluar cuáles son distintos mecanismos que nosotros tenemos como legisladores a la hora de procurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado, en este caso, a partir de la gestión integral de los envases post-consumo. Esta clasificación, les insisto, es totalmente arbitraria, pero bueno, es la que me pareció adecuada. El primer mecanismo es a partir de la regulación directa. Nosotros vamos a sancionar una norma y por lo tanto podemos directamente establecer qué conductas queremos que no se lleven adelante. ¿Cómo se hace eso? A partir simplemente de una prohibición. Yo prohíbo que se comercialice tal o cual producto, o que se utilicen tales o cuales materias primas, o, todo eso es una regulación directa, y si nosotros nos fijamos en el proyecto de ley, eso está previsto en distintos momentos. ¿Sí? Nuevamente voy a intentar compartir pantalla para que lo podamos seguir. Ahí estamos. Por ejemplo, en el artículo 19, ¿sí?, que habla sobre las metas de valorización, dice así: cumplidos 10 años desde la fecha de promulgación de la presente ley, los sujetos obligados deberán, la palabra deberán ya nos está marcando mucho, valorizar como mínimo el 50% de cada tipo de envase postconsumo utilizado por ellos en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma, como se darán cuenta, es imperativa, ¿sí? Entonces acá, a partir de una regulación directa, estoy intentando que se lleven adelante determinadas conductas que nosotros entendemos que son las que necesarias para cumplir con los objetivos de la norma. Más adelante también tenemos otra directiva de este tipo, el artículo 41, nos habla de que a partir de 2 años desde la entrada en vigor de la presente ley, estará prohibida la comercialización en todo el territorio nacional de productos envasados etiquetados con la leyenda no retornable. Entonces, nuevamente,
hay acá una reglamentación, de manera directa estamos diciendo cómo queremos que se hagan las cosas. Ahora bien, uno estaría tentado a pensar que esta es una solución mágica, prohibimos todo lo que no queremos que se haga y ordenamos hacer todo lo que queremos que sí, y estaría todo resuelto, pero sabemos que esto no funciona. No funciona por lo menos en todos los casos, y es necesario dar otro tipo de estímulos, o bien por ese exceso de reglamentación que dijimos que a veces es desaconsejado, necesitamos apoyarnos en otro tipo de instrumentos. Entonces tenemos mecanismos de tipo indirecto, si se quiere, y es a través de la administración, es decir, nosotros vamos a establecer determinados parámetros, patrones, vamos a, por ejemplo, definir cuáles son los objetivos de la norma, que los van a poder encontrar en el artículo 2, ahora no voy a entrar en detalle, o bien voy a establecer que se van a tener que aprobar sistemas de gestión, y esos sistemas de gestión van a tener que estar aprobados por alguien que va a velar por el cumplimiento de esta norma ambiental. Entonces, yo ya no estoy regulando en forma directa, sino que estoy difiriendo esa reglamentación en cabeza, en este caso, de las autoridades competentes provinciales, que van a tener que establecer cuál es el mejor sistema de gestión para los envases post-consumo. Bueno, eso lo van a poder encontrar, y si no lo vamos a retomar después en el momento de las preguntas, pero hay varios ejemplos en este proyecto de ley que lo establecen de esa manera. La tercera forma, que para mí es muy importante, y quizás es uno de los déficits de este proyecto de ley que ustedes van a poder seguramente trabajar, y tiene que ver con la educación. Para mí es uno de los motores principales en todos sus tipos. La educación ambiental puede darse en todos los niveles, no solamente en cabeza de los consumidores, que muchas veces se pone en cabeza de ellos la obligación de saber cómo gestionar sus residuos y todo, sino en cada una de las etapas del ciclo de vida de estos envases. En la medida en que logremos que cada uno de estos sujetos que intervienen en este proceso, que es mucho más largo de lo que uno supone, estén, digamos, con la información suficiente, y nosotros justamente, así hay un capítulo acá de información, exijamos que esa información sea pública, con sistemas de audiencia pública, en donde puedan intervenir todos los que están interesados, seguramente vamos a hacer que esta ley se pueda cumplir de manera mucho mejor que si simplemente establecemos imposiciones y no damos lugar a ningún tipo de ayuda o educación para que realmente todos comprendan de lo que estamos hablando. Y el cuarto instrumento al cual me voy a referir tiene que ver con los instrumentos económicos. Y estos instrumentos económicos es de alguna manera la posibilidad que tiene el Estado de interferir en los mercados. ¿Sí? Normalmente sabemos que los mercados se rigen por sus propias reglas, donde prima la oferta y la demanda. Sin embargo, en este caso le estamos dando la posibilidad al Estado, a través de herramientas que son legítimas y que les están dadas constitucionalmente para hacerlo, que puedan alterar en pos de obtener determinados objetivos. Un ejemplo muy claro de todo esto lo tenemos, por ejemplo, con aquellos impuestos que gravan el consumo de cigarrillos, de tabaco. Claramente, en principio, el objetivo de un impuesto es recaudar fondos para poder de esa manera satisfacer las necesidades que tiene el Estado, en principio salud, educación, seguridad, y según en el lugar donde uno se pare puede ser todavía mucho más extenso las obligaciones que asume el Estado. Pero cuando nosotros hablamos de un impuesto al tabaco, a los cigarrillos, claramente no es la intención esa. O sea, a veces hasta es más costoso poder recaudar el impuesto que lo que el impuesto en sí mismo le representa monetariamente al Estado. Sin embargo, la función que está cumpliendo ahí el impuesto es claramente extrafiscal. O sea, va mucho más allá del objetivo recaudatorio que nosotros normalmente le asignamos. El objetivo es desalentar el consumo de cigarrillos. Nosotros sabemos que mucha gente seguramente va a seguir fumando, otros van a reducir la cantidad de lo que fumaban para que, bueno, siendo que el producto es más caro, no van a destinar un presupuesto menor, y otros, bueno, dejarán de fumar
y en todo caso se habrá cumplido con ese objetivo que teníamos en mente a través de la imposición, ¿sí? Insisto, no era el impuesto en sí para recaudar fondos, sino para modificar la conducta de las personas. Y en este caso, uno de los instrumentos económicos con los que contamos es justamente la posibilidad de establecer tributos. Y dentro de los tributos, el que tiene todas las estrellas en su poder es el impuesto. El impuesto que normalmente nosotros lo conocemos a través del impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, pero bien podríamos nosotros también acá gravar podemos grabar directamente lo que es el consumo de determinados productos que nosotros queremos desalentar, grabar directamente la actividad entera, la actividad que no queremos que se produzcan determinados tipos de envases, entonces, o la utilización de determinado material. Todo eso es sujeto de establecimiento de algún tipo de impuesto. Como les decía, no es el único tributo con el que contamos. Nosotros también sabemos que existen otros, como por ejemplo lo que son las tasas. Las tasas, a diferencia de los impuestos, exigen o requieren una prestación singularizada en cabeza de la persona que la tiene que pagar. Entonces hay una prestación que da el Estado, a cambio de lo cual le cobra ese importe. Y bueno, hay ejemplos en nuestra legislación de tasas ambientales, como por ejemplo la ley 24051 de residuos peligrosos, que en su artículo 16 establece que deberá pagarse la misma en los casos de los generadores y de los operadores de residuos peligrosos. Es decir, se crea todo un sistema por el cual, en primer lugar, aquel que es sujeto obligado por la norma deberá registrarse, deberá inscribirse en un registro que lleva en este momento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en función de la cantidad de residuos que está generando o que está tratando, debe abonar una tasa. Nuevamente se trata de otro instrumento que también puede ser utilizado por el Estado, en este caso, para poder controlar esa actividad. Una pequeña particularidad, no es un detalle que habrá que tener en cuenta, las tasas ambientales, hay dictámenes ya de la Procuración del Tesoro, y esto está bastante avalado por la doctrina en general, no son consideradas tributos. Tienen una categoría propia de tasa ambiental, con lo cual todas aquellas exigencias que normalmente le pedimos, el principio de legalidad y otros tantos más, a los impuestos, no se le aplican a estas tasas ambientales. Pero estos no son los únicos instrumentos, por supuesto, que cuenta el Estado, como para intentar favorecer el cumplimiento de la norma. Otro de ellos podría ser tranquilamente el otorgamiento de subsidios. Si nosotros queremos promocionar alguna actividad o algún tipo de conducta por parte de los consumidores, bien podemos establecer subsidios, o una variante de esto, créditos a tasas subsidiadas. Por ejemplo, si nosotros pretendemos que una empresa haga una determinada inversión y para ello tiene que recurrir a un banco que le está pidiendo actualmente un 40% de intereses, puede ser que el Estado decida hacerse cargo de esos intereses. Esto ya ha sucedido en varias oportunidades, y bueno, de esa manera se garantiza de que esa inversión se lleve a cabo, porque hay un incentivo que va a tener el empresario para hacerlo. Y por supuesto asumirá el costo el Estado. Hay también otros mecanismos que son muy interesantes, sobre todo para el tema de envases, que es el depósito y devolución. No sé si han escuchado hablar. Y el depósito y devolución básicamente se le pide a aquellos que introducen en el mercado estos envases, que van a eventualmente tener que ser tratados como envases post-consumo, que fijen un depósito por cada uno de esos envases. Por ejemplo, podrían ser 20 pesos por cada envase que introducen en función, bueno, del potencial contaminante que tengan. Y una vez que logra gestionar esos envases y los consigue valorizar en los términos de que establece este proyecto de ley, bueno, ese depósito inicial se le va a devolver.
Y ahora entonces sí me gustaría, bueno, estos son algunos, y los ejemplos podrían ser muchos más, las herramientas con las que cuenta el Estado son muchísimas más, pero me gustaría ver qué es lo que establece este proyecto de ley que hemos tomado como base para elaborar el que en definitiva ustedes van a presentar y debatir en el recinto. Voy a compartir nuevamente la pantalla, y nos vamos a estar yendo, vamos a comenzar por el artículo 19, para recordar algo que ya dijimos, que establece las metas de valorización. Recuerdan que dijimos que cumplidos 10 años desde la fecha de promulgación de esta ley, los sujetos obligados tenían que valorizar como mínimo el 50% de cada tipo de envase post-consumo utilizado. ¿Sí? Eso va a ser obligatorio. Una vez que se cumplan 10 años, nadie puede desconocer esta norma. Y entonces sí nos vamos al capítulo 6 de instrumentos económicos, en donde se va a estar reglamentando una modalidad que no la he visto en muchos proyectos de ley, pero que es sumamente interesante y novedosa, si se quiere, en donde se establece un sistema de créditos fiscales, es decir, en este caso el Estado interviene en el mercado a partir del otorgamiento de un crédito, ya no un subsidio directo, ya no el establecimiento de impuestos, sino a través de un crédito fiscal. El crédito fiscal se va a otorgar, y acá nos vamos al artículo 22, en el caso de inversiones en equipamiento, obras civiles y construcciones. Ustedes saben que nosotros normalmente a este tipo de inversiones las llamamos inversiones de capital. Las inversiones de capital tienen por singularidad que están destinadas a producir bienes, ¿sí? A diferencia de los bienes de cambio que son para intercambiar, o los bienes de uso que son para usar, los bienes de capital tienden a producir bienes. Entonces, solamente en el caso de inversiones de este tipo, es decir, en equipamiento, obras civiles y construcciones, van a ser los que van a estar alcanzados por este potencial beneficio que ahora vamos a ver si realmente puede ser aprovechado. Dice el artículo 23 que podrán acceder a estos beneficios los sujetos obligados. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de las necesidades de definir claramente las palabras y todo lo que hablábamos al comienzo, dijimos que era necesario establecer claramente cada una de las definiciones. Bueno, sujetos obligados está definido en aquel artículo 3 del cual ya hablamos anteriormente. Entonces, se pueden presentar a pedir este beneficio los sujetos obligados, y acá importante que logren cumplir con la meta de valorización establecida. ¿Sí? Es decir, que logren valorizar esos residuos post-consumo en al menos un 50%. Y para que esto sea operativo, deberán presentar planes de inversión, es decir, le va a presentar a la autoridad de aplicación, que en este momento sería el Ministerio de Ambiente, determinados planes sobre en qué quiere invertir, con qué tecnología, cómo lo va a hacer, y esto va a tener que ser aprobado. O sea, no basta con que diga, bueno, yo invertí en esto, entonces quiero mi crédito fiscal. Previamente esto va a tener que ser presentado, va a tener que ser evaluado, va a tener que ser aprobado por la autoridad de aplicación. ¿Y en qué consiste este crédito fiscal que se va a otorgar? Bueno, el artículo 24 establece una especie de escala, en función de en qué momento se logre ese cometido de un mínimo del 50% de valorización. Si se logra antes del primer año, recuerden que en principio va a estar obligado a partir del año 10, sin ningún derecho a ningún crédito fiscal. Pero nosotros queremos que empiece antes, porque nuestro objetivo es que se cumplan con los objetivos de esta ley, y es que que se dé una gestión ambientalmente adecuada de los envases post-consumo. Y cuanto antes comencemos, mucho mejor para el ambiente, mucho mejor para todos. Entonces vamos a estimular esto, no vamos a dejar que lleguemos al año número 9 sin que se haga nada y que después a las apuradas intentemos dar una solución. Y entonces, si logra el objetivo en el primer año, el 50% del capital invertido se le va a reconocer como crédito fiscal. Es decir, que si esos bienes de capital que fueron adquiridos, por ejemplo, por 1 millón de pesos, logran ese cometido de valorización del 50%, yo le voy a dar un crédito fiscal equivalente a 500.000 pesos. Por supuesto, en la medida en que se demore en hacer eso,
cada vez el crédito fiscal que se va a otorgar va a ser menor. Así, por ejemplo, si lo logra antes del 6º año, pero con posterioridad al 5º, va a recibir un 25%, es decir, 250.000 pesos. Vamos al artículo 25, que establece cómo se va a instrumentar esto, y esto va a llevar a que una vez que se logren esas metas de valorización, hay una etapa previa de comprobación del cumplimiento de esas metas de valorización. Es decir, no solamente nosotros vamos a tener que haber previamente sido aprobado el proyecto que nosotros teníamos en vista, sino después que efectivamente haya sido efectivo, porque puede ser que nosotros hayamos iniciado, hayamos invertido en bienes de capital para lograr esa valorización, nos aprueben ese proyecto, pero finalmente no alcancemos, por otros factores que se han producido, no alcancemos esas metas. Entonces, como condición previa al otorgamiento de este crédito, vamos a comprobar que efectivamente lo ha logrado. Y entonces vamos a acudir ya en esta instancia a la AFIP, que es el organismo que va a otorgar el crédito fiscal en definitiva, y ese crédito fiscal no va a ser endosable. Esto quiere decir que solamente va a poder ser utilizado por aquel beneficiario que presentó, por aquel sujeto obligado que cumplió con la meta. No puede cumplir un sujeto la meta y después decir, bueno, y ahora en un mercado secundario voy a vender este crédito fiscal, ¿quién me lo quiere comprar? No ese es el objetivo. El objetivo es que lo tenga que utilizar efectivamente el sujeto obligado que cumplió con la meta. Y acá, en el artículo 27, yo creo que es una de las claves de todo esto, porque le da un poquito un cierre y se llega a comprender el compromiso que se está asumiendo cuando se gestiona este tipo de créditos. El artículo 27 dice que los titulares de planes de inversión que hayan sido beneficiarios de los certificados de crédito fiscal, es decir, ya hizo todo lo que tenía que hacer, logró que se le aprobara el proyecto, demostró que tenía efectivamente que había cumplido con las metas de valorización, la AFIP le dio el crédito fiscal, pero a posteriori, esa meta que había alcanzado el 50% la deja de cumplir, ya sea porque se relaja en cuanto a los procedimientos que lleva adelante, porque vende las mismas maquinarias que antes había adquirido para lograr el objetivo, ahora las vende, ya no le interesa más nada, con lo cual automáticamente deja de cumplir con esa valorización comprometida. En ese caso, va no solamente a tener que devolver, reintegrar el importe del crédito fiscal que había recibido, sino además se le va a cobrar una multa del 50%. Esto quiere decir que lo tendrá que considerar muy bien antes de pedir este crédito fiscal. O sea, tiene que saber que asume un compromiso a perpetuidad prácticamente de mantener siempre como mínimo ese 50% de valorización. Caso contrario, va a tener que devolver el impuesto, el crédito fiscal, con una multa. Esto es muy común, no sé si ustedes han escuchado hablar que determinados productos tienen algún tipo también de beneficio fiscal, por ejemplo, un auto adquirido en la provincia de Tierra del Fuego no paga determinados impuestos de importación o de IVA. Ahora, cuando uno lo desafecta de la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, y lo ingresa al continente, o sea, traspasa las fronteras, se desafecta el sentido que había tenido originalmente, que era que solamente estuviera beneficiado dentro de la provincia de Tierra del Fuego, y por lo tanto tiene que pagar a posteriori el impuesto. Lo mismo sucede con determinadas ventajas impositivas que se le otorgan a los autos comprados para personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Finalmente, el artículo 28 establece que este crédito fiscal, no se va a otorgar o no es compatible con otro tipo de beneficios impositivos otorgados por otros regímenes de promoción. Ustedes saben que hay muchos regímenes de promoción industrial que podrían coincidir en su objeto con este, entonces para evitar que haya duplicaciones en el otorgamiento, deberá elegir cuál de los dos, pero no los dos. Como último artículo de los instrumentos económicos que prevé esta norma, tenemos al artículo 29, ¿sí? Que lo que hace es incorporar
una exención más al impuesto al valor agregado. Se establece que no van a tener que pagar el IVA los envases post-consumo y materiales resultantes del reciclado de envases post-consumo. La idea, obviamente, es que sea más interesante, una vez que se ha podido reciclar este tipo de envases, va a tener mayor facilidad de reinsertarse ese producto en el mercado, porque va a tener un precio más competitivo. Si leemos los últimos 3 renglones de este artículo, parece algo medio raro, pero les voy a explicar de qué se trata. Dice: la exención prevista en este párrafo no comprende a los bienes gravados que se comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, como ser los artículos y o productos envueltos o contenidos por los envases. Ustedes no sé si recordarán, pero en una época era muy común que había promociones en los puestos de diarios, en donde nos vendían un supuesto libro. Los libros no pagaban impuesto al valor agregado, entonces nos vendían un libro con un CD de música de regalo. Y en realidad el libro eran 2 hojitas abrochadas por una abrochadora común y corriente, que a lo sumo contenían la foto del artista, pero de esa manera se podía evadir el pago del impuesto, porque ellos decían: yo en realidad estoy vendiendo el libro, el CD tiene valor 0, por lo tanto no corresponde que le computen IVA. Bueno, esto sería un poquito para evitar lo mismo. El envase es lo que va a estar exento. Si ese envase contiene algún material u otra cosa, por supuesto no le va a ser aplicable este beneficio. Voy a dejar de compartir entonces ya la pantalla. Volvemos por acá. Y bueno, ya a modo de cierre, permítanme que les cuente quizás una anécdota a nivel personal, una experiencia, como para que quizás sirva para enfocarlos en lo que va a ser ahora la elaboración del proyecto de ley. Yo desde muy chico me dediqué a jugar ajedrez, tan chico como desde los 5 años y hasta los 30, digamos que lo hice de alguna manera profesionalmente, fui campeón argentino varias veces, campeón panamericano, jugué incluso campeonatos mundiales, llegué a ser 4º del mundo en su momento. Y lo primero que se le enseña a los chicos que están arrancando con el ajedrez, bueno, además de mover las piezas, es una regla que dice algo así como pieza tocada, pieza movida. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que uno toca una pieza, por ejemplo un caballo, está obligado a moverla. Aunque no sea la mejor movida la del caballo en esa posición, estamos obligados a moverla. Entonces los chicos que naturalmente tienden a tocar todo y buscar explorar y todo, de alguna forma se veían obligados a tomar un poquito de distancia, pensar bien todas las posibilidades, y recién una vez que la han decidido y la han cotejado y viendo todas esas posibilidades que se le abrían, recién entonces ejecuta esa movida. De alguna manera yo les estoy exhortando, si se quiere, a que hagan algo parecido con esto, intenten ver la norma en su conjunto, en toda su amplitud, qué es lo que queremos lograr, y recién entonces sí empiecen a mover los resortes para obtener la mejor norma de presupuestos mínimos sobre gestión integral de envases post-consumo que realmente nos merecemos. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, si quieren hacer preguntas o comentarios, todos serán muy bienvenidos. Arrancamos con las consultas. Muy bien, Daniel, muy linda exposición, muy bien, gracias. Arrancamos con las consultas, ¿les parece? Sí. Ahí estaba el interno de la Universidad Nacional de Tucumán, que quería hacer una consulta. Pablo Molinterno, te escuchamos. Pablo. Buenas, sí, buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Pablo. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio, agradecer a Daniel y a todo el equipo que está detrás de esto para hacernos llegar más información sobre el tema y facilitarnos varias cuestiones, la verdad. Yo tenía una duda puntual, más que nada, que tal vez se extiende bastante, que es cómo abordamos a los distintos grupos que se
verán afectados por esta ley. Y bueno, puse trabajadores verdes, que es un concepto que, por así decirlo, inventamos o definimos, que comprendemos que son los grupos que trabajan y viven del reciclado, los carreteros, los cartoneros, etcétera, etcétera. Y cómo esta ley afecta a las pymes, que, bueno, este tipo de empresas se ven afectados de una manera distinta y con posibilidades distintas de adecuación a esta ley. ¿Cómo implementaríamos, cómo podemos abordar en esta ley a esos sujetos, digamos, que se ven afectados ampliamente y que no se ven prácticamente abordados por la misma? Bien, es muy interesante tu pregunta. Voy a intentar diferenciar las dos partes. La primera, los famosos recicladores urbanos, realmente han crecido muchísimo, se están organizando a través de distintas cooperativas, y bien podrían tener un espacio, es más, claramente debería agregarse, y eso es materia también que ustedes deberán ir elaborando, me parece súper importante. Insisto con lo que les decía en un comienzo, ojo con excederse en la reglamentación. Muchas veces quien mejor conoce cómo llevarlo adelante, y según las características propias de sus propias jurisdicciones, van a ser las provincias. Entonces, si nosotros establecemos criterios a nivel nacional, criterios, digamos, como pisos, que después no puedan ser cumplidos, vamos a conspirar contra la ley que queremos en este momento reglamentar. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que tienen que ser previstos mecanismos en donde los recicladores urbanos puedan participar. Hay muchas formas, una de ellas es, por ejemplo, creando algún tipo de registro y exigiendo que las distintas empresas que están obligados, los sujetos obligados a valorizar, tengan que interactuar con estas cooperativas en por lo menos un porcentaje, y que parte de este proceso de valorización sea llevado por estas cooperativas de recicladores. Me parece sumamente interesante. En cuanto a las pymes, bueno, también tenemos distintas formas, distintos incentivos. Las pymes en general, por supuesto, abarcan un universo muy grande, pueden tener hasta 200 trabajadores o pueden tener 2. Entonces, la verdad que también el universo es muy disímil, y bueno, también tendrán que establecer mecanismos. Seguramente cada una de las jurisdicciones locales encontrará la mejor manera. Pero no me extendería demasiado en este proyecto de ley en particular con relación a eso, porque, insisto, me parece que es algo que quizás tenga que ser abordado ya más a nivel de reglamentación por el Poder Ejecutivo Nacional, o bien a través de las normas complementarias que dicten las provincias. Pero es muy valioso lo que acabas de decir. Adolfo Muchas Navarro, gracias. Adolfo Navarro de la Universidad de Catamarca, quien hace una consulta. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien, antes que nada, muchas gracias, y es bastante útil todo lo que escucho, muy bueno. Yo quería hacer una consulta acerca del lenguaje, porque cada uno tenemos, somos estudiantes la mayoría, tenemos una formación académica y por ahí caemos en la subjetividad de la palabra. Por ejemplo, bueno, yo traje la consulta la vez pasada acerca de yo dije fitosanitarios, agroquímicos, y que para nuestra formación, incluso salieron publicaciones de INTA, de otras universidades nacionales apoyando esta discusión, porque fue una discusión fuerte, e incluso se dio lugar en el gobierno anterior, porque hay palabras, por ejemplo, agrotóxico, no incluyen todos los productos que sí están envasados, pero pueden tener una consecuencia teniendo una mirada más holística, no directamente al organismo, sino indirectamente. Por eso nosotros decimos que fitosanitarios, agroquímicos, pueden llegar a ser potencialmente agrotóxicos, pero no todos son agrotóxicos. Pero yo creo que si se escribe, se formula una ley, tendría que ser holística y no solamente incluir
agrotóxicos, por así decir. Yo digo, tenemos que saber diferenciar a la hora de usar el lenguaje formal o por ahí, más o menos ver cómo se maneja en general o guiarnos con nuestra formación a la hora de formular algo. Bien, la verdad que coincido plenamente con lo que acabas de decir. Justamente la formalización del lenguaje es más que importante, y es un poquito lo que apuntaba al comienzo cuando decía que la misma ley tiene que prever las definiciones específicas que se van a tomar en cuenta, para evitar que después el día de mañana sean caprichosas las interpretaciones que hagan el Poder Ejecutivo al momento de reglamentarla, el Poder Judicial al momento de tener que definir una situación determinada, y mismo para que ofrecer claridad a la ciudadanía, que es la que va a leer esa norma y va a tener que actuar en consecuencia. Entonces, si nosotros entendemos que hay algunas diferencias, es necesario remarcarlas. Es decir, ¿se entenderá por fitosanitarios tal cosa? ¿Se entenderá? Entonces, de esa manera evitamos, a partir de la formalización, que existan este tipo de dudas interpretativas. En su momento, yo hace muchos años di clases de lógica, y justamente hay hasta mecanismos de formalización del derecho a través de la lógica deóntica, y justamente lo que intentamos es evitar este tipo de conflictos que generalmente derivan en lagunas normativas o lagunas axiológicas, pero volviendo a tu consulta en particular, sí, claramente, pero para evitar tener que buscar la justificación o en qué caso se va a aplicar la norma o no en definiciones desde el ámbito académico, nosotros como legisladores tenemos que dejarlo todo eso plasmado en la norma, y de esa manera evitamos que haya problemas a futuro al momento de la interpretación. Juan Cruz Fabi quiere hacer una consulta. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Cruz Fabi, soy de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, repito la pregunta que escribí en el chat. Básicamente, mi duda es si el certificado de crédito fiscal lo debería emitir la autoridad de aplicación de la ley, que en principio, según el texto modelo del anteproyecto, sería el Ministerio de Ambiente, o si, por el contrario, por tratarse de un instrumento que documenta un beneficio fiscal, tal y como lo es un crédito fiscal, debería emitirlo la AFIP. Esa sería mi pregunta. Está perfecto. En verdad, interviene la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente de Nación, en la aprobación del proyecto, pero finalmente el crédito fiscal lo va a otorgar la AFIP, y va a poder ser utilizado contra los impuestos que recauda la AFIP. Y acá me das pie para que aclare una cosita que quizás no dije en la exposición, que ese crédito fiscal solamente va a poder ser utilizado contra impuestos de carácter nacional, ¿sí? Siendo que nosotros ahora estamos sancionando una norma nacional, obviamente no nos podemos decir que se va a generar un crédito para computar contra un impuesto provincial. Estaríamos invadiendo una competencia que no nos corresponde. Entonces, resumiendo, va a contar con la aprobación por parte de la autoridad ambiental, que va a decir que efectivamente se logró la valorización, eso se va a comunicar a la AFIP, y a partir de ahí se va a generar el crédito fiscal que lo otorga directamente la AFIP. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tomás Piro, de la Universidad Nacional de Comahue. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, Tomás. Genial, gracias. Mi pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar regulando funciones de la Autoridad de Aplicación Nacional sin inmiscuirnos en las atribuciones propias de cada provincia? Y en este sentido, a lo que me refiero es que si dejamos un margen muy amplio de regulación a las autoridades provinciales, de lo cual, por lo menos en nuestro bloque, entendemos que es necesario por una cuestión de la localidad de donde se va a realizar la actividad, en definitiva, que es el tratamiento de los envases, puede llegar a haber un tratamiento demasiado heterogéneo en todo el país, y eso afectaría a las empresas que venden sus productos a nivel nacional. Entonces, ¿hasta dónde podría, digamos, regular la autoridad de aplicación nacional o delegarse funciones a esta autoridad de aplicación sin inmiscuirnos y avasallar la autonomía propia de las provincias? Gracias. Muchísimas gracias, la pregunta es súper interesante y compleja para contestar, porque tenemos que compatibilizar todo, no invadir, digamos, competencias locales, no ser excesivamente reglamentaristas, pero tampoco podemos permitir de que haya
tantos sistemas de gestión de un mismo envase que cantidad de provincias que tenemos en el país, que es lo que estaría pasando, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros vamos a tener que establecer un piso, un mínimo, que es lo menos que vamos a exigir para el tratamiento de determinado tipo de envases, y el resto va a depender de cada una de las provincias. Hace poco salió a nivel resolución, ustedes lo van a poder buscar seguramente por internet, lo que se conoce como REGU. No sé si ustedes escucharon hablar de qué son los REGU, que son los residuos especiales de generación universal, que es otro tipo de residuos, y bueno, y esos residuos lo que se estableció es un sistema de ventanilla único, por lo cual los sistemas de gestión se presentan a nivel nacional, estos se publican en el boletín oficial, pero después tienen que ser convalidados por las distintas jurisdicciones locales. Entonces es una forma que tenemos de más o menos darle alguna previsibilidad a aquellas empresas que obviamente distribuyen a lo largo de todo el país. Quizás no sea una solución definitiva, pero es un comienzo de solución para este tema que es complejo, lo entiendo perfectamente. Milagro Fernández de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, buenas tardes a todos. Tengo una consulta que tiene que ver un poco con aquellos valorizadores o recicladores que no necesariamente coinciden con el sujeto obligado. Es decir, aquella persona que sola, o aquella empresa que se dedica solamente a gestionar el residuo sin ser el generador. Y un poco lo vinculo con el artículo 24 que empieza los sujetos obligados. Entonces, si usted cree posible que podríamos extender algunos de estos beneficios de crédito fiscal a aquellos que solo se dediquen a recuperar o valorizar. Bueno, es muy interesante la propuesta desde ya. Habría que ver cómo instrumentarlo. En principio, esos valorizadores, como los ha llamado, que me parece muy correcta la expresión, van a cobrar por esa gestión de valorización y van a permitir que las empresas obligadas cumplan con ese 50% que está diciendo la norma. Bueno, habría que ver cómo se podría instrumentar, si es a través de un consorcio, podría establecerse que a los efectos de la gestión de estos envases actúan en conjunto, esta empresa valorizadora con la empresa que genera el residuo, para que eventualmente le pueda ser aplicado, o bien establecer en el articulado que también va a ser alcanzado con este beneficio a aquellas empresas que se dediquen a esto. Así como está redactado, en principio no le sería aplicable, pero estamos acá para trabajar la ley, y si es una propuesta que es interesante, porque también desarrollar el mercado de empresas que se dediquen a valorizar y después ofrecer ese servicio a terceros también nos puede interesar para un mejor desempeño ambiental. Así que, ¿por qué no? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Senadora. No la escuchamos. No, senadora, no la escuchamos. No, que te decía, Diego, que yo no tengo consultas para hacerle, y si no hay más consultas por parte de los alumnos de las universidades, agradecerle la presencia a Daniel, al doctor Daniel Langier, la verdad brillante, como siempre, y bueno, decirles que seguramente lo vamos a requerir en algún momento para alguna consulta, o vamos a requerir su presencia el día que estemos tratando en el recinto, sea en forma presencial o en forma virtual, para que nos dé una mano. Gracias, Daniel, un beso grande, como siempre, muchas, pero muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias realmente por la invitación, y de Mabel, que fue mi jefa durante muchísimos años, aprendí muchísimo, así que nada más que agradecimiento. Gracias. Bueno, Sí, bueno, gracias. Yo quería saludarlo y agradecerle, doctor Langier, la verdad, una clase magistral, aún para los que ya hemos pasado por esa experiencia. Tener una cabeza como la suya para ordenar la confección de una ley
es algo muy importante y muchas gracias por darnos ese conocimiento. No, muchísimas gracias, diputada. La verdad que es un honor. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue un placer poder compartir esto y desde ya, cuando sea necesario, me avisan y nos volvemos a juntar. Hay una consulta más. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Un rezagado. Luciano Hernández. Son las peores estas consultas, yo les olvido. A ver, sí. La pregunta básicamente apunta en realidad para poder determinar cuáles son las funciones, o mejor dicho, las competencias que tengamos que tener en cuenta a la hora de distinguir las autoridades de aplicación, porque nosotros distinguimos tanto en autoridades de aplicación nacional como autoridades competentes a nivel provincial. Entonces, una duda que nos surge a la hora de determinar cuáles van a ser las facultades de cada autoridad es poder determinar qué le compete a cada uno. Bien, bueno, como bien dijiste, la ley diferencia claramente lo que es la autoridad de aplicación, que va a ser la máxima autoridad con competencia ambiental que designa el Poder Ejecutivo, que en este momento es el Ministerio de Ambiente, de lo que son las autoridades competentes, y van a ser esas las provinciales. El tema de la competencia es súper conflictivo, de hecho hemos tenido bastantes discusiones de eso en otros campos, como por ejemplo en el de residuos peligrosos, en donde teníamos que determinar en qué casos corresponde que intervenga la autoridad nacional y en cuáles las provinciales, porque se superponen esas competencias. Y básicamente lo que marcó un poquito el eje tiene que ver con la interjurisdicción. En la medida en que un residuo, en este caso peligroso, pasa para su tratamiento, para su operación o su disposición final a otro territorio provincial, ya se da una situación de interjurisdicción que requiere la intervención y habilita la competencia de la autoridad nacional. Ahora, si todo transcurre dentro del ámbito territorial de una provincia, claramente va a ser competencia local. No sé, eso en términos generales. Después habría que ver los casos de excepción. Perfecto. Y para cerrar, y ya no los molesto más y los libero en esta tarde, les quería hacer otra consulta con respecto a la transmisión, digamos, de los créditos. Nosotros sabemos, ¿no?, que el proyecto prohíbe, si mal no recuerdo, justamente ahora no tengo abierto, pero prohíbe la cesión del crédito hacia otras personas. Correcto. Nosotros a la hora de determinar esta prohibición, ¿no?, estábamos pensando si justamente a la hora de ver cuál es la finalidad que perseguimos nosotros al prohibir este tipo de cesión, prohibir todo tipo de transmisión de derechos. Es decir, esto, si bien la cesión del crédito es una prohibición de transmisión de carácter civil, digamos, ¿se podría prohibir todo tipo de transmisión, ya sea a través de endosos o cesión de créditos, mejor dicho? Bueno, perdón que no fui claro. No, se entendió. O sea, sí. A ver, todo esto también es una decisión política, si se quiere. Puede ser quien considere que es conveniente que ese crédito fiscal que obtienen los sujetos obligados pueda ser transmitido a otros, sea vendido, sea puesto en un mercado secundario para que alguien lo adquiera y con ese dinero generar algo. Lo que ha pasado muchas veces en esos casos es que se han generado usinas que obtienen esos créditos fiscales de empresas que después automáticamente se concursan y esos créditos fiscales son aprovechados por otros. Entonces, lo que se ha intentado en este caso, pero por una cuestión de decisión política, o por lo menos al momento de considerar este proyecto en particular, es que eso no era conveniente, lo cual no quiere decir que si uno lo puede justificar y le puede dar otra visión, sea compatible. Pero en principio se estableció de esa manera, ya te digo, considerando distintas maniobras de evasión tributaria que generalmente se utilizan con este tipo de posibilidad de endoso. Bueno, muchísimas gracias y excelente la charla, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a todos, al disertante, a Mabel, a todos los diputados de mandato cumplido. Visto una consulta, todas
las charlas están grabadas por el IERI y están disponibles para cada una de las universidades que lo requieran. Creo que hay una plataforma, no sé si YouTube, Diego, vos podés explicarlo. El canal de YouTube del Círculo de Legisladores. En el canal YouTube, así que las pueden, para que los que no estuvieron o quieran repasar, van a estar a disposición. Ahora nosotros terminamos este ciclo de charla desde el IERI. Ahora comienza la tarea de ustedes, de elaborar los proyectos, de compartirlos con las otras universidades. Ustedes recuerden que nosotros queremos que cada universidad funcione como bloque político, como es el Congreso, intercambien ideas y presenten los proyectos para que después lo tratemos en la forma en que las circunstancias nos permitan hacerlo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.